Y esto es lo que te comparto hoy. Donde lo social trasciende lo deportivo. Les compartiré historias trágicas, incluso algunas hasta fatales. Pero también otras historias admirables por la propia acción de sus protagonistas. Todas estas historias, sin excepción alguna, nos dejan muchísimas enseñanzas más allá del morbo y de la curiosidad lógica. Así que mira, mi consejo, si ya decidiste pinchar el video por el titular o por la foto de portada, quédate hasta el final y así te enteras de qué va esto. Yo te lo recomiendo, Muestra la calidad indiscutible. Tenía vínculo con los apostadores. Y todo eso trajo como consecuencia el peor final posible. Y lo habían sepultado bajo cemento. Su cuerpo nunca se encontró. ¿Qué fue lo que pasó con Brusón? Ha estado huyendo todo este tiempo. El Matías Pérez del béisbol cubano. No existe un caso más enigmático, más misterioso en la historia del deporte cubano, diría yo, que el de Juan Carlos Brusón. Prácticamente nadie te puede decir ni cercano a lo que en verdad pasó. Juan Carlos Brusón fue uno de los mejores peloteros que tuvo Cuba en un momento determinado. La gran figura ofensiva del equipo de Holguín, sobre todo en los años iniciales de la década de los 90. Y tan buen bateador fue, tan buen defensor fue, tan buen pelotero, definitivamente resultó el holguinero, que en el año 1993 lo incluyeron en el equipo Cuba, que estuvo en la Copa Intercontinental de Italia, aunque no fue regular, pero ya incluirte, estar en un equipo, en un béisbol, que en ese momento tiene tantos jugadores de enorme nivel, yo creo que demuestra la calidad indiscutible de Juan Carlos Brusón. De lado Romero, le utiliza un batazo entre el Lexington Center, la bola pica, la corta el primer bounce, Isaac, viene el hombre para la goma, viene el tiro al cuadro y hasta segunda llegó Juan Carlos Brusón. Batazo por encima de segunda, va a Lázaro Vargas detrás de la almohadilla, recoge el tiro primera y quieto en primera. Entre las arcas, viene el tiro a tercera base y han tomado de madera el tiro a primera y doble play. Por el sexto. Rolling por encima de segunda. Este es el tercer hit de Juan Carlos Brusón. Brusón nació en 1973 en el municipio de Buenaventura, Calixto García. Era tan talentoso para el deporte que incluso él combinaba el fútbol con el béisbol. Era tan bueno los dos deportes que llegó a ser equipo juvenil de Holguín en las dos disciplinas hasta que se decidió finalmente por la pelota. Está doblado, sigue para tercera base. El tiro de Javier, el corredor y la pelota se escapa. Viene para la goma Brusón, viene buscando el pitcher, se la pasa el catcher, se tira y Le utiliza un batazo al jardín central, la bola aparece y llegó de aire a la bola, el jardinero central, el tiro rápido viene al cuadro, Diopis y corre Pacheco de primera para segunda. Y lo están doblando. Yo creo que la primera demostración de la calidad de Brusón antes del equipo Cuba fue el hecho de que en las selectivas de 4 equipos, en un equipo como Orientales, lleno de bateadores y sobre todo en el outfield de muchísimo nivel, Brusón no solo hizo equipo, sino que era capaz de ser titular y de rendir tanto que bueno, finalmente hace el equipo Cuba en 1993. un strike 3 bolas. Le tira y saca un batazo largo al right field, hacia atrás, Luis va corriendo y la bola se fue de home run. Correcto. La redonda salió a pasear por el right field. Después del año 93 parecía que su carrera iba predestinada al triunfo. Sin embargo, cayó ahí en un limbo de jugar, de rendir. No tenía la consideración a la hora de hacer el equipo Cuba. Yo creo que también el hecho de que no daba tantos honrones lo limitó a ser considerado para otros equipos. Jugador zurdo, sobre curva, rolling por primera base, fildea profundo, buena bola, le va a pasar al pitcher y llegó tarde. Corto a territorio del jardín central, hacia adelante Brusón, fildea, viene para la goma el corredor, aquí viene el tiro, el corredor se desliza, out en la goma. Era un pelotero realmente excelente en cuanto a la cuestión del talento, la cuestión atlética.
pero no tenía precisamente como virtud la disciplina. Y existe un mito que algunos peloteros me han dicho que fue real, que Bruzón en las provinciales sobre todo tenía vínculo con los apostadores, pero que muchas veces lo hacía no tanto para perder, como que voy a poner dinero a que hoy voy a meter 4 hits, a que hoy voy a batear tanto, y dicen que el tipo lo cumplía. Hay quienes dicen que también lo hizo para perder, pero cuando venía a apostar para ganar, o sea, para él anticiparse a que iba a tener un gran resultado, muchas veces pues ganaba la apuesta. Le tira línea peligrosa, buena bola, se va abriendo a zona foul. Ahí está doblando por primera Bruzón, va a ser un doble. Le ordena un poco el jardinero izquierdo, el tiro viene, se aguanta y segunda Bruzón con un doble. En el año 1999 yo creo que por un lado, por la decepción ya de jugar sin la aspiración de hacer equipo Cuba después de varios años sin ser tenido en cuenta, y por el otro por la situación que se vivía en Cuba, salió vía marítima por Holguín y terminó en Costa Rica. Se fue junto a los lanzadores holguineros Julio César Villalón y Miguel Pérez, además de los habaneros Nathaniel Reynoso y Alexei Hernández, buscando una firma para alguna de las organizaciones de Grandes Ligas. ¿Qué pasó con Bruzón desde el punto de vista deportivo fuera de Cuba? Ligas independientes básicamente, Estados Unidos, sobre todo Canadá, en los 2000, iniciando los 2000, y después Italia. 2004-2005 fue la última referencia de Juan Carlos Bruzón jugando béisbol. Lo último que se conoce aconteció en el año 2007. Se dice por parte de algunos ex compañeros de equipo, personas relativamente cercanas a Bruzón, que el hombre empezó a dar malos pasos, sobre todo a relacionarse con el tema de las drogas, con grupos criminales, y todo eso trajo como consecuencia el peor final posible. La mayoría de los indicios que hay en internet, los testimonios de algunas personas cercanas a Bruzón, dan cuenta que su carro apareció baleado cerca de un McDonald's en Estados Unidos. Sin embargo, su cuerpo nunca se encontró, y esto pues abrió todo tipo de especulaciones de qué había pasado en realidad con Juan Carlos Bruzón. Una de las versiones es que uno de estos grupos criminales con el que él se había relacionado pues lo había asesinado y lo habían sepultado bajo cemento en una construcción. Eso es algo que trascendió bastante. Otros que si lo incineraron, también se habla de un enterramiento normal bajo tierra, que si lo metieron dentro de un lago. Múltiples teorías de qué fue lo que pasó con el cuerpo después de haber sido baleado cerca de este McDonald's donde apareció el carro. Pero hay una segunda versión que también ha sonado con bastante fuerza a lo largo de los años, y es que Bruzón nunca murió, o sea, nunca fue asesinado, ha estado huyendo todo este tiempo del FBI o de esta banda criminal, o incluso de las dos al mismo tiempo. Hay algunos holguineros, incluso peloteros, que dicen que Bruzón en algún momento después de este año 2007 estuvo en Cuba, por supuesto de una manera bien anónima. Su familia en Holguín, la gente que le ha preguntado, por supuesto no tuvieron información, o al menos es lo que han dado a mostrar. Si hay algo, por supuesto que ellos no lo van a decir. Yo creo que me voy por la segunda, me voy porque está escondido, porque está en alguna parte de este planeta, incluso hasta sufrir algún tipo de transformación facial, no sé, que lo lograra desconectar los que lo estaban persiguiendo. ¿Por qué tomarse tanto trabajo con esconder un cuerpo? De la manera que operan muchas de estas bandas, te matan, te dejan en un descampado, te tiran por ahí, pero no es que no sea posible, no es que sea completamente increíble, pero hubieran escondido el carro también. Hubieran tomado la precaución de matarlo en alguna parte, que no hubiera ninguna pista, ni siquiera el carro baleado. Yo creo que más que fue un teatro de crear esa visión de un tiroteo, dejar eso ahí, el carro sí, en ese lugar, relativamente cerca de un lugar público, para que se viera, pero sin el cuerpo ahí. Bueno, a lo mejor murió en el tiempo que ha estado en alguna parte refugiado. Pero más allá de la fuerza de cada una de estas dos teorías, realmente las dos tienen bastante lógica, bastante peso. Lo que es una realidad irrefutable es que además de que no ha trascendido nada de él del 2007 a la fecha, posiblemente
no se sepa más nunca nada sobre Juan Carlos Cruzón. Así que parece que esta historia quedará inconclusa, quedará en un eterno suspenso, dejando a Juan Carlos Cruzón no solo como el pelotero, sino como el deportista cubano con el final más enigmático de toda la historia.